Request. Muy buenas tardes con todos ustedes. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Bueno, bienvenidos todos a esta emocionante Semana Creciendo. Es un honor para mí darles la cordial bienvenida a este evento que tiene por objetivo ser una experiencia enriquecedora y transformadora para todos los presentes. Tenemos que tener en cuenta que durante esta semana estaremos inmersos en un mundo de conocimiento, creatividad y descubrimiento. Es un momento para celebrar los logros alcanzados en el ámbito de la investigación, pero también para inspirarnos mutuamente a explorar nuevas ideas, cuestionar paradigmas y colaborar en la construcción de un futuro mejor. Cada ponencia, cada presentación y cada interacción que tengamos aquí será una oportunidad invaluable para aprender, compartir y crecer juntos como una comunidad académica e interinstitucional. Estamos reunidos con un propósito en común: impulsar el avance del conocimiento y contribuir al desarrollo de soluciones innovadoras para los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Recuerden que a lo largo de esta semana tendremos la oportunidad de escuchar a destacados investigadores, académicos y expertos en diversos campos del conocimiento. Seremos testigos de ideas brillantes, debates apasionantes y descubrimientos revolucionarios que sin duda nos inspirarán a seguir adelante en nuestra búsqueda de la excelencia. Quiero animarles a todos ustedes a que participen activamente, a compartir sus ideas y a aprovechar el máximo esta experiencia. Recordemos que cada uno de nosotros tiene un papel fundamental que desempeñar en la construcción de un mundo mejor, que sea un tiempo de aprendizaje, inspiración y conexión que nos impulse hacia nuevas fronteras del conocimiento y nos lleve un paso más cerca de un futuro lleno de posibilidades. Gracias a todos por su participación y compromiso. Comenzamos. Le doy la bienvenida a la magíster Verónica Arteaga, que es la autora de la investigación del proyecto de investigación, un modelo pedagógico de intervención para personas de la tercera edad. Berito, estamos en tus manos. Buenas noches con todos, con todas. Es un gusto para mí poder comunicarles, poderles hacer llegar el resultado, el trabajo, el proceso de una investigación que ha durado estos 3 últimos años con un grupo focal de personas de la tercera edad. Bueno, ha sido un trabajo colaborativo. Yo soy la vocera de esta investigación. Ha sido un trabajo en equipo de varios profesionales que están a cargo, que tienen experiencia, que saben sobre el trabajo con personas de la tercera edad. Voy a compartir pantalla, entonces me van a permitir un ratito poder compartirles y me comentan si están viendo, ¿ok? Bueno, como les decía, este es un trabajo de investigación que se ha venido realizando los últimos 3 años con un equipo de profesionales
que están al tanto, que manejan, que comprenden la cosmovisión, la historia, la experiencia de personas de la tercera edad. Es así que ha colaborado la licenciada Valeria Salazar, la tecnóloga Verónica Villasís, el doctor Juan Carlos Arteaga y mi persona. Hemos conjugado todo el conocimiento, la experiencia, la academia para poder llegar a establecer un producto que permita a las personas de la tercera edad aprender de forma significativa experiencias nuevas que les permitan tener una mejor calidad de vida. Este proyecto tiene como fundamento, ¿sí?, que en el año 2050 una de cada 6 personas seremos o perteneceremos a las personas adultas mayores, es decir, que tendremos 65 años o más. Para el año 2020 en el Ecuador, 1.310.000 habitantes perteneceremos a las personas de la tercera edad. Esto significa que la pirámide poblacional va decreciendo. La gente joven, que está considerada entre los 30 y los 40 años, ¿sí?, está perdiendo esta capacidad de reproducirse, de tener hijos, por tanto, va perdiendo la productividad, el entorno mundial, no se diga el Ecuador. El Instituto Crecer, al ver este comportamiento o este nuevo comportamiento de la sociedad, lo que ha pretendido es establecer una propuesta de cuidado, de enseñanza, de aprendizaje para las personas que vamos hacia ese camino. Es así que tenemos una resolución que nos permite ofertar una carrera que se denomina Tecnología en Cuidado Integral del Adulto Mayor. Lo que permite es que los cuidadores de las personas adultas mayores tengan la capacidad, el conocimiento, la destreza de poder acompañar de una forma integral, sobre todo emocional, a las personas adultas mayores. Una de las herramientas que se ha tomado en cuenta para esta investigación es el trabajo corporal consciente. Se ha hablado mucho o muy poco, dependiendo de la arista donde estemos enfocados sobre este tema. El trabajo corporal consciente es una herramienta que permite varias cosas que vamos a ver más adelante. El Instituto Crecer, desde su carrera de desarrollo humano y desde su carrera que todavía no se oferta del cuidado integral del adulto mayor, tiene las destrezas, tiene la capacidad de poder fomentar esta herramienta dentro de poblaciones vulnerables. Con eso, lo que pretendemos es prevenir algunas situaciones que vamos a ver más adelante. Nos hemos planteado que el adulto mayor dentro de la sociedad ecuatoriana, al cumplir 65 años, automáticamente se convierte en un ser de segundo orden, en un ente de segundo orden. Eso quiere decir que pierde su autonomía, pierde sus derechos, pierde esta capacidad de decisión dentro de su familia, no se diga dentro de la sociedad. Al cumplir 65 años ocurre que hay un rompimiento en la parte emocional de sentirse capaz de. Eso es determinante para este individuo que va perdiendo su autoestima, va perdiendo su autonomía, va perdiendo esta capacidad de tomar decisiones, ¿sí? A través de un modelo pedagógico, lo que se pretende es que este adulto mayor pueda tener y romper esta creencia de no poder aprender algo nuevo. Su idiosincrasia hace pensar o les hace pensar que ya terminaron su aprendizaje, que ya no tienen nada que adelantar, que ya no pueden asimilar conocimientos cognitivos o conocimientos emocionales. Por tal razón, es importante
romper esta creencia limitante a través de esta herramienta que es el trabajo corporal consciente para que ellos tengan una mejor calidad de vida. El rato que un ser humano, no importa su edad, tiene autonomía, tiene determinación, puede manejar de mejor manera su estatus en su vida, ¿sí? El empoderamiento de las personas adultas mayores está degenerando cada vez más, ya que no tienen esta posibilidad de poder ser responsables de su vida. Se piensa que la responsabilidad o el ser un ente en la sociedad está atado directamente a la productividad. Y eso es lo que pretende esta investigación, darnos cuenta, sensibilizarnos, concientizarnos que un ser que no está produciendo sigue siendo importante y fundamental dentro de la sociedad, ¿sí? No importa el entorno en el que se desenvuelva, sigue siendo un ser humano con sus deberes y con sus derechos. Muchos de ellos desconocen los derechos que tienen como seres humanos, ¿sí? Es importante establecer que la calidad de vida va deteriorándose, la calidad de vida física, pero podemos prevenir que no degeneren en enfermedades, que no degeneren en problemas cognitivos, en problemas físicos y sobre todo en problemas emocionales. La depresión es altísima en adultos mayores. El nivel de ansiedad que produce el estar aislados, el no sentirse productivos es altísima. Lo que pretendemos desde esta investigación justo es manejar estos parámetros a través del trabajo corporal consciente para que ellos vayan teniendo esta capacidad de autorregularse, esta capacidad de comprender que tienen otro ritmo de vida. Y aquí hay una pregunta fundamental. El ritmo de vida que lleva a la gente productiva en el Ecuador, las personas entre los 30 y los 50 años, ¿es en verdad un ritmo de vida que vale la pena dentro de la población? Estamos pensando que el éxito es dinero, estamos pensando que el éxito es reconocimiento, ¿sí? Lo que pretendemos desde esta investigación es darnos cuenta que no solo eso es éxito, que no tenemos que llegar a parámetros de esta naturaleza, sino que podemos trabajar el éxito desde tener una vida tranquila, de tener una vida sin ansiedad, de tener una vida sin depresión, de tener una vida sin pendientes. Desde ahí nuestra propuesta para poder solucionar o dar una herramienta a las personas adultas mayores para que puedan ir teniendo esta capacidad de gestionar sus emociones y no llegar a estas alteraciones o riesgos psicosociales, como lo llaman los psicólogos. El objetivo general de esta propuesta es proponer, valga la redundancia, un modelo pedagógico de intervención centrado en el trabajo corporal consciente, enfocado en personas de la tercera edad. ¿Sí? El modelo pedagógico lo que permite es tener una estrategia o varias estrategias para enseñar, para aprender, ¿sí? Algo nuevo de forma cognitiva, pero que sea un aprendizaje significativo, integral, integrado, interno en una persona. En este caso, una persona adulta mayor. Los objetivos específicos de esta investigación son contextualizar los fundamentos teóricos de un modelo pedagógico de intervención centrado en el trabajo corporal consciente. Es importante entender que no cualquier persona puede enseñar, no cualquier persona puede ser un profesor. Puedo tener el conocimiento, pero no tengo la metodología, la forma, la estrategia de transmitir el conocimiento.
Es por tanto que debo estudiar. Hay toda una ciencia que se llama pedagogía que permite establecer rangos, parámetros, estrategias, teorías que que se confabulan, que se articulan para poder llegar a un aula de clase y transmitir la información. Y que esa información sea integral, que sea integrada, que sea interiorizada y ese adulto mayor pueda tener las herramientas que requiere en los momentos de crisis. Es por eso que también hemos diagnosticado las necesidades específicas para mejorar la interacción social y educativa de las personas adultas mayores para un cuidado de su salud integral. Cuando yo tengo como adulto mayor la capacidad de aprender, de estar en un grupo, de interactuar, tengo esta capacidad de prevenir enfermedades mentales. Es decir, está comprobado que si yo interactúo en un grupo, en conversación, en acción, en experiencia, puedo prevenir mi deterioro neuronal o mi deterioro cognitivo. Diseñar el modelo pedagógico de interacción centrado en el trabajo corporal consciente. ¿Sí? Entonces, la propuesta es algo específico, un modelo que tenga todas las aristas que requiere. Y por último, que expertos valoren este modelo pedagógico y den su aprobación, ¿sí? Teniendo en cuenta que los expertos es gente que está en educación o ha estado en educación por años, trabajando desde la academia. Ahora, es nuevo entender y comprender que la persona adulta mayor, pues, tiene esta capacidad de aprender. Hasta hace poco se creía que las neuronas llegaban a una cierta edad y comenzaban su decrecimiento. Ahora se sabe a través de la neurociencia que el cerebro tiene la capacidad de, de cambiar su forma, de cambiar su estructura según las necesidades que va teniendo el individuo. Por tanto, la neuroplasticidad, que es esta capacidad, crea nuevas conexiones neuronales siempre y cuando esté expuesto a estímulos que me permitan aquello. Es decir, que la degeneración cognitiva se va dando a través de no poner en procesos a nuestro cerebro, de no hacerle trabajar. Por tanto, después de entender la neurociencia como tal y esta capacidad del cerebro de neuroplasticidad, pues el adulto mayor tiene científicamente la opción de crear nuevos conocimientos y crear nuevas conexiones neuronales. Descripción del proyecto. Para poder describir el proyecto es importante conocer y contextualizar el estado del arte. Vamos a tener tres aristas para poder contextualizar el estado de arte. La educación confluente. Es un modelo pedagógico que tiene sus inicios en los años 60 con George Brown, que es un estudiante de Gestalt, de una corriente psicológica o de una herramienta psicológica de la psicología humanista, que era profesor. Y él dice, esta herramienta podemos llevar al aula de clase. La educación tradicional es competitiva, es neurótica, enferma a las personas. ¿Sí? Y entonces comienza a dar un giro y crea toda una metodología para poder llevar la educación confluente o la educación humanista a las aulas. También le llama educación gestáltica porque toma su fundamento de la terapia gestal. Después de aquello, Patricio Vara Santander trae en los años 80 esta metodología para América Latina. Él trabaja en Chile con esta metodología, pero no logra
entrar a las aulas. Lo que él hace es trabajar en centros terapéuticos de enseñanza. Para el año 2005, en el Ecuador, se crea la resolución donde el Instituto Crecer puede poner en acción la carrera de desarrollo humano, personal y social con un modelo pedagógico de educación confluente. Es ahí donde el doctor Arteaga lo que hace es sistematizar, sintetizar la metodología de educación confluente y llevarla a la práctica. Eso hace 20 años casi. Es decir, que esta metodología tiene una experiencia y un proceso que ha ido sufriendo o ha ido modificando sus aristas hasta llegar al día de hoy. Es así que el Instituto Crecer, en las carreras que oferta de desarrollo humano, de interpretación de lengua de señas y de comunicación digital, aplica esta metodología. Esta metodología habla que el aprendizaje tiene que venir en tres etapas fundamentales. Experienciación, donde el estudiante, el participante, trabaja una experiencia, vive una experiencia. Después de aquello, teoriza esa experiencia. ¿Sí? Al teorizar, nombra autores, conoce toda la parte cognitiva y por último, internaliza o integra el conocimiento. Esto llega a establecer que el participante, el estudiante y en este caso el adulto mayor puede llegar a tener un aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir un aprendizaje significativo? Quiere decir que es un aprendizaje que él después lo lleva a la vida práctica, que lo puede ejecutar, que lo puede accionar en cualquier momento y que no se pierde. La educación tradicional, ¿sí? Tiene este déficit a través de la memorización, del dictado, de otras herramientas, lo que hace es que el estudiante pierda la información. ¿Okay? Entonces, esa es la una arista. La siguiente arista que hemos tomado en cuenta es el aprendizaje centrado en el estudiante. Con Carl Rogers como el autor de esta corriente o de esta herramienta psicológica que pretende que el facilitador, el profesor, pierde esta brecha que existe de autoritarismo, de autoridad, de lejano de su estudiante y comience a darse cuenta cuáles son las necesidades de su estudiante y comience a acompañar y a facilitar la educación, el aprendizaje. Es así que él propone tres cosas interesantes que se han tomado en cuenta. Uno, la escucha activa. El maestro, el profesor, el facilitador tiene la obligación de aprender esta herramienta, es decir, a escuchar, ¿sí? A sus estudiantes, a escuchar a sus acompañados, para poder ir comprendiendo si el aprendizaje se va dando. La síntesis, ¿sí? Como una herramienta para el aprendizaje, es decir, poder establecer lo que realmente el estudiante va a poner en práctica. Y por último, la empatía. La empatía es un eje fundamental para la educación. Si nosotros desde nuestras aulas, desde nuestras posturas, podremos llegar a ser empáticos, la sociedad sería distinta. Una empatía verdadera, una empatía que realmente pueda anclarnos, pueda encontrarnos como seres humanos. ¿Okay? Entonces, esas son las herramientas que se ha tomado en cuenta de la propuesta de Carl Rogers con su terapia rogeriana. Se ha llevado a las aulas. El adulto mayor no va a perder el tiempo en un aula.
El adulto mayor no quiere una conferencia. El adulto mayor no quiere que alguien le cuente algo, ¿sí? El adulto mayor lo que requiere y necesita es la experiencia. Y es ahí donde se fundamenta, más bien, no se fundamenta, se articula la educación confluente. Y hemos tomado una tercera arista que es mindfulness, que es una técnica de trabajo corporal consciente. Husserl, a principios del siglo XX, ya habla de la introspección como una forma de conocimiento. Para los años 60, Feldenkrais nos habla de la conciencia corporal y seguimos aumentando el concepto que requerimos. Fritz Perls, en los mismos años 60, el creador de la terapia gestal, nos habla de un continuum de conciencia. Se requiere esto para estar presente, para eliminar la ansiedad, para eliminar la competitividad, para eliminar todos los riesgos psicosociales que vienen a través de dejar pendientes, de vivir en la inconsciencia. Y es así que para el año 82 ya se habla de esta técnica de mindfulness, que es nada más que tener una conciencia plena del momento presente. Suena simple, pero estamos acostumbrados a que nuestra mente siempre esté pensando allá y entonces hacia el futuro o se quede anclada en el pasado. Y esto no permite un crecimiento cognitivo, emocional ni físico. ¿Sí? Por tanto, estas tres aristas son los fundamentos de este modelo pedagógico. El proceso de investigación, la metodología. Hemos propuesto una investigación proyectiva. ¿Por qué llamamos que es una investigación proyectiva? Porque estamos elaborando una propuesta que elimina una necesidad o que cubre una necesidad en el adulto mayor. Lo hemos trabajado con un enfoque cualitativo, ya que se trabajó con un focus group de personas adultas mayores que han hecho trabajo corporal consciente con una frecuencia de 3 veces a la semana por 3 años. Y esto continúa, ¿sí? Los instrumentos, como les decía, que hemos utilizado para la investigación es una entrevista semiestructurada con este focus group. Y la población con la que trabajamos son adultas mayores, mujeres en este caso, ¿sí? Las mujeres, por alguna extraña razón, que no se entiende todavía o que no tiene un fundamento científico, tienen la capacidad o tienen el deseo, la necesidad de tener más conocimiento interno de sí mismas. ¿Okay? Entonces, es así como se trabajó la metodología de la investigación. La propuesta. Lo que se propone es un modelo pedagógico que tiene todos los componentes o los ejes que requiere, ¿sí? Entonces, el primer eje es saber dónde. El Instituto Crecer está acreditado y tiene una resolución, ¿sí? Que le permite funcionar desde el 2004 y tiene una sede en Quito. Los fundamentos teóricos del modelo pedagógico. Desde la teoría del aprendizaje trabajamos con Vygotsky, Lav, Knowles, Weinberg, Barrow, ¿sí? Todos ellos tienen sus teorías y lo que hemos hecho es complementar. Vygotsky habla que el aprendizaje debe ser colectivo, que siempre existe una zona de desarrollo próximo. Es decir, que en la interacción los seres humanos, no solo las personas de la tercera edad o los niños, tenemos esta capacidad que en colectivo, en un grupo, aprender. Este es el fundamento o la esencia de un grupo terapéutico. ¿Sí?
Barrow nos habla del aprendizaje basado en problemas, es decir, aprendizajes reales. Con las personas adultas mayores, es decir, se trabajó de la siguiente manera. Cuando tú te sientes con desánimo, puedes trabajar esta herramienta. Cuando tú te sientes con ansiedad, puedes trabajar esta manera. Cuando tú no tienes ganas de salir al mundo porque te da miedo a enfrentar los retos cotidianos, puedes utilizar esta herramienta. ¿Sí? Desde la psicología se trabajó las propuestas de Abraham Maslow, de Carl Rogers y de Fritz Perls. Maslow hablando de la autorrealización. Todo ser humano, no importa su condición, puede autorrealizarse, siempre y cuando vaya cubriendo sus necesidades, ¿sí? Necesidades básicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, en fin, ¿sí? Habíamos hablado ya de Carl Rogers, que es central en este proceso, y de Fritz Perls desde la terapia gestal, el continuum de conciencia. Desde la epistemología se trabajó algunas posturas, el objetivismo, el interpretativismo, el pragmatismo y el conectivismo. ¿Por qué tenemos como eje central el conectivismo? El conectivismo es la capacidad de construir el conocimiento en comunidad, pero a través de las técnicas o de la tecnología, de las TICs. Estas personas adultas mayores de este grupo focal se conectan a Zoom para recibir su clase. Entran a un aula virtual para poder tener su fundamento teórico o cognitivo de lo que están aprendiendo. Por tanto, ha sido un reto desde este enfoque que aprendan a manejar la tecnología. Aquí hubo el mayor desafío de esta propuesta, ya que tenían la creencia limitante de que no puede, de que la tecnología les sobrepasa. Después de la pandemia del COVID-19, nos dimos cuenta, o se dieron cuenta también ellos, que si no entran dentro del sistema tecnológico, están aislados. Por tanto, empezamos desde aprender a manejar Zoom, aprender a manejar un correo electrónico, aprender a revisar su aula virtual, subir tareas, ¿sí? Es decir, ha sido un trabajo cognitivo, pero también emocional, de irles empoderando, de irles acompañando a darse cuenta que pueden tener logros que antes pensaban que no podían. ¿De qué va a depender esto? De la experiencia. Es decir, así trabajamos, abra su correo electrónico, no importa que falle, siga. Esto es de intento, intentar, errar, repetir, lograr. ¿Okay? Las proyecciones didácticas, las estrategias metodológicas que se utilizaron fue una modalidad híbrida, ¿sí? Sus clases son sincrónicas con la metodología de educación confluente, es decir, se conectan a Zoom y tienen su clase. Y las asincrónicas se trabaja con clase invertida o flipped classroom. Esto quiere decir que el participante, el estudiante, viene adelantando la parte teórica, haciendo tareas, haciendo pautas para llegar con un conocimiento previo a la clase. ¿Sí? Dentro de las proyecciones curriculares, lo que se pretendió fue, desde el desarrollo personal, manejar una mejor identidad y autonomía en el desarrollo social, que se descubran, que tengan comprensión del medio, que trabajen la convivencia y que tengan un relacionamiento lógico.
Desde la parte comunicacional trabajamos la comunicación oral, escrita, artística, pero sobre todo corporal. Esta es la propuesta que se hizo y que se la aplicó en estas clases con este grupo focal que fue validado después por 3 expertos. El primer experto, con 20 años de experiencia en la educación superior. La segunda experta, con 15 años de experiencia en educación. Y la tercera, un psicólogo educativo, ¿sí? Con 10 años de experiencia. Los profesionales lo que supieron manifestar es que el modelo pedagógico tiene coherencia, completa los fundamentos teóricos que se requiere, tiene las dimensiones pedagógicas que se solicita. Es una innovación debido a que las personas de la tercera edad no tienen espacios, no tienen lugares establecidos para aprendizaje, trabajan desde la inclusión al ser una población excluida. Existen grupos de personas adultas mayores donde van a bailar, a danzar, a conversar, a recitar, pero aprendizaje formal no existe. Y también validan que este modelo pedagógico trabaja desde el aprendizaje experiencial. Hacen una experiencia, teorizan, integran. Por tanto, no se pierde el conocimiento. Queda incluido, queda integrado, interiorizado en sus vidas. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de este proyecto de investigación? Al trabajar una entrevista semiestructurada con las personas de la tercera edad, pues propusimos 4 dimensiones. Una dimensión corporal, una dimensión emocional, una dimensión cognitiva y una dimensión socioeconómica. En la dimensión corporal, las personas de la tercera edad llegaron con poca flexibilidad, una mala postura y una respiración superficial. Después del trabajo corporal consciente frecuente, porque lo trabajan 3 veces por semana durante 3 años ya, aumentó la flexibilidad, aumentó la vitalidad, su postura es más erguida y su respiración es más profunda. Entonces vemos el cambio de estas participantes. En la dimensión emocional, llegaron con un estado de ánimo bajo, se querían aislar y solo descansar. Después de esta intervención, mejoró el estado de ánimo, gestionaron la ira y la tristeza, ya no se fueron a aislar o a descansar y se sintieron más autónomos. En la dimensión socioeconómica, pues existe, por política pública, es la realidad nacional, una economía deficiente para la salud de las personas adultas mayores. La salud emocional no se considera un eje fundamental de la salud pública. Al tener el trabajo corporal consciente frecuente, es una alternativa que previene los riesgos psicosociales. Es decir, si yo yo hago trabajo corporal consciente, una respiración profunda, mi cuerpo físico comienza a tener mejoría porque hay mayor oxigenación. Si hay mayor oxigenación, fisiológicamente todo el cuerpo comienza a trabajar de una mejor manera. Está comprobado que la ansiedad tiene que ver con una respiración superficial, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, que la depresión se puede prevenir teniendo un espacio de comunidad, teniendo un espacio donde convivir e interactuar. Y por último, la dimensión cognitiva.
había un desconocimiento de los deberes y los derechos y una falta de empoderamiento. Al término de este trabajo, ¿sí? Se midió durante estos 3 años. Sin embargo, esto sigue. Es una comunidad de aprendizaje de las personas de la tercera edad, ¿sí? Hay un mayor conocimiento de derechos y deberes y por tanto hay un mayor empoderamiento y autonomía de las personas de la tercera edad, ¿sí? Al yo comprender que me pueden devolver el IVA, por ejemplo, ¿sí? Ya tengo esa capacidad de ir y reclamar este derecho, por ponerles un ejemplo. ¿Sí? Entonces, estos son los resultados que dio esta propuesta. Es decir, no solo trabaja a nivel físico, tiene más dimensiones. Las conclusiones. El modelo de aprendizaje humanista implementa la psicología como una herramienta de aprendizaje potencializando las capacidades del ser. Nos dimos cuenta o llegamos a esta conclusión de que las personas de la tercera edad se sentían con mayor capacidad de establecer sus fortalezas, de chequear sus actitudes para poder enfrentar los retos cotidianos. Por ponerles un ejemplo, ya no tenían tanta pérdida de memoria. Y eso hace que el entorno, que su familia, que la sociedad comience a verles diferente. A través del trabajo corporal consciente, las personas pueden mejorar su calidad de vida en su dimensión corporal, emocional, cognitiva y social. ¿Sí? Como hemos visto, estas aristas pueden mejorar. Se puede prevenir la salud mental, pueden prevenir la salud física a través de esta técnica o de estas técnicas. El trabajo corporal consciente es una herramienta eficaz para prevenir los riesgos psicosociales. Por tanto, la salud mental. Deberían, esta es una recomendación, deberían trabajar para prevenir y no tratar de manejar cuando ya ha llegado a problemas mentales. ¿Sí? Se puede trabajar desde la prevención, tomando en cuenta que estas mujeres adultas mayores con las que se trabajó están entre los 65 y los 75 años. ¿Sí? Podemos hacer una prevención de la salud mental a través del trabajo corporal consciente. Al usar un modelo pedagógico completo, el aprendizaje del adulto mayor es significativo. Es decir, que estas personas pudieron interiorizar, integrar a sus vidas las herramientas que aprendieron y que siguen practicando en su vida cotidiana. Cuando tienen crisis, cuando tienen circunstancias que requieren de circunstancias desafiantes que requieren poner en práctica sus aprendizajes, pues aparece la herramienta, se acuerdan, está en su parte corporal, cognitiva y comienzan a realizarla. ¿Sí? Por tanto, el modelo pedagógico propuesto fue un éxito en este grupo focal de personas adultas mayores. Ese es el trabajo que les venía a contar esta tarde, que a mí me enorgullece mucho poderles comentar, participar de lo que se realizó y se sigue realizando. Muchísimas gracias, Berito. Realmente tu presentación ha sido muy explícita. Todos los pasos de tu proyecto no ha sido un corto plazo, ¿no? Nos has mostrado que has venido trabajando hace 3 años. Es un gran esfuerzo para ti. Y pues mis felicitaciones a ti por este planteamiento, por tu proyecto de investigación que realmente nos hace ver que ya las personas adultas mayores, lo que antes se consideraba que ya no aprendían, no es así.
tenemos que cambiar este pensamiento en el que los adultos mayores llega un punto en el que se deja aprender. Como tú dijiste, por la plasticidad del cerebro, pues realmente podemos seguir construyendo estos enlaces neuronales. Y lo más importante es que aprendamos a hacerlo como, ¿sí? Y obviamente siempre el prever, en este caso, antes de ya curar los consejos, las sugerencias que nos has dado, pues realmente para nosotros es muy importante tomarlas en cuenta. Te agradezco, Berito, por esta presentación excelente y pues mis felicitaciones. Bravo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna acotación, alguna pregunta. Quizá cuando tengan alguna pregunta, no hay ningún problema, pueden alzar la mano y pues le damos la palabra. ¿No? Ok. Bueno, Berito, muchísimas gracias. Un abrazo grande, que tengas muy buena noche. Muchas gracias. Continuamos entonces, pasemos con nuestra segunda invitada. Es una persona muy, muy querida para mí. Es una facilitadora y acompañante terapéutica, tanto individual como grupal. Em, es especialista en este caso de los acompañamientos de procesos grupales en la metodología de los grupos de encuentro de William Schultz. En los procesos individuales con la metodología de Gestalt integrativa y el modelo septadimensional y acompañante de procesos terapéuticos asistidos con setas medicinales. Mi querida Alcimar Narváez, bienvenida. Hola, hola, buenas noches. Eh, bueno, es un gusto para mí estar acá, acompañándoles y también pues presentándoles los resultados de un proyecto de investigación que se realizó en el instituto a raíz del COVID-19 y de los efectos que esta pandemia también dejó en nuestros docentes, ¿no? En el instituto, recordando que nuestra metodología de educación confluente es muy compleja de ser aplicada dentro de la modalidad virtual. Entonces, requirió de mucho proceso de adaptación y como todo proceso de adaptación, generó un importante impacto y un estrés importante que, bueno, lo pudimos detectar también con esta investigación. Eh, Mi presentación no es muy larga, ya les voy a contar, es bastante pedagógica. Y bueno, vamos a comenzar para ir ganando un poco de tiempo, ¿ya? Entonces, eh, a ver, la investigación fue dirigida a validar cómo el salario emocional reduce el impacto en el síndrome de agotamiento profesional docente en el Instituto Tecnológico de Desarrollo Humano Crecer durante la pandemia del COVID-19. ¿Ya? El salario emocional es un recurso, es una estrategia de talento humano para reducir el impacto que tiene el agotamiento laboral, pero también para motivar e incentivar a al personal, en este caso a los docentes, a tener un mejor desarrollo, a tener un mejor desempeño. ¿Qué dio origen a esta investigación? Bueno, lo primero, lo que vivimos todos, ¿no? El COVID-19 que nos cambió la vida. Ahora quizás los seres humanos tenemos esta tendencia a olvidar pronto y ahora quizás no es ah, tan impactante hablar del COVID-19 porque logramos salir de él, pero en aquel momento era una situación bastante compleja, era una situación de mucha incertidumbre que generó muchísimo estrés y muchas demandas a las personas a nivel general en sus vidas cotidianas y en sus procesos personales. Lo que hizo que se diera origen a esta investigación también fue el tema de la virtualidad. Como les decía, nuestro modelo educativo, la educación confluente, necesitó migrarse del modelo presencial, totalmente presencial, al modelo virtual. Entonces, bueno, muchos docentes no podían
a dimensionar cómo aplicar las técnicas o los recursos del desarrollo humano o de otras carreras en el área virtual. Parecía un imposible, parecía algo muy difícil de alcanzar, ¿no? Luego otra demanda o otro tema importante era el docente confluente, porque los docentes confluentes, los facilitadores, somos un espejo cálido en perspectiva y en profundidad. Entonces, necesitamos o sentíamos o pensábamos, imaginábamos que necesitábamos de ser de mucha presencialidad para poder transmitir esto. Pensábamos cómo a través de una pantalla yo voy a poder transmitir la empatía, cómo a través de una pantalla yo voy a poder hacer sentir a mi facilitado, a mi estudiante en un espacio seguro y amoroso, que una pantalla es algo muy frío, muy complejo, y como de poderlo conectar con este proceso tan humano y este proceso que requiere mucho el tacto, ¿no? Entonces, bueno, es así como este tema también del docente confluente dio origen a esta investigación. Luego también el aumento del burnout o el síndrome del empleado quemado en el contexto global, ¿no? Porque ya no solamente éramos empleados quemados, éramos padres quemados, éramos tíos quemados, abuelos quemados, todo, ¿no? Estábamos en una fase del contexto histórico en el que a nivel emocional teníamos demasiada carga, teníamos demasiado estrés. Y esto, pues obviamente, se unía a el tema laboral. Entonces se juntaron muchas cosas. El tema salud, el tema familiar, los temas económicos, el tema laboral. Fueron muchos cambios que se nos demandaron al mismo tiempo y esto pues originó que nos sintiéramos cada vez más abrumados y por lo tanto cada vez más quemados. Para comprender un poco el proceso, les voy a explicar tres conceptos claves, ¿ya? El salario emocional, el síndrome de burnout y las fases progresivas de este síndrome, ¿de acuerdo? A ver, el salario emocional es un término que permite referenciar a cualquier compensación o retribución no monetaria que recibe un empleado, ¿ya? A cambio de su aporte laboral. Es decir, todo aquello que no es monetario, que no está dentro de el pago que recibe una persona por realizar sus actividades. Entonces, en el caso de esta investigación se pensaba, se intuía que si se incrementaba el salario emocional, se podía descargar el impacto que a nivel emocional estaban recibiendo los docentes. El síndrome de burnout, también conocido como el síndrome del empleado quemado o síndrome del agotamiento laboral, que produce síntomas capaces de deteriorar nuestra salud física, mental y emocional, ¿ya? Y las fases progresivas de este síndrome, ¿ok? Que no se instaura de manera inmediata, ¿ya? Esto es un síndrome que va ganando terreno poco a poco en nuestras vidas. Muchas veces ni siquiera logramos darnos cuenta de eso, de cómo va impactándonos progresivamente, de cómo va tocándonos, ¿ya? Y muchas veces parece como muy imperceptible y ya cuando empezamos a darnos cuenta que está presente, pues estamos muy abrumados, ya estamos en un estadio de mucho cansancio. ¿Cómo inicia este síndrome o inicia con la despersonalización, ¿no? Entonces, yo comienzo obviando los puntos claves de mi personalidad, mis deseos, mis necesidades, lo que yo, digamos, lo que cotidianamente hacía, la atención a mi familia. Comienzo sintiéndome que no soy yo,
que algo cambió, ¿no? No estoy siendo la persona que era, digámoslo así. Luego lo acompaña una baja realización personal. Cada vez me siento más insatisfecha, cada vez me siento menos como tranquila conmigo misma, menos contenta, menos feliz con mi trabajo y estoy en un estado en el que no me provoca hacer nada, en el que estoy un poco apático, ¿ya? Y finalmente este síndrome detona en el agotamiento emocional cuando ya definitivamente no quiero hacer nada, cuando ya definitivamente mis emociones, que son organísmicas, que tienen que ver con mi cerebro límbico, ya están comprometidas. Y estoy experimentando constantemente tristeza o estoy experimentando constantemente cansancio, o estoy experimentando constantemente ira, exploto muy rápido, detono muy rápido. ¿Ya? Un poco estos síntomas del burnout nos pareció importante resaltarlos porque fueron muchos los que conseguimos en los docentes para el momento de la investigación, ¿ya? Y los podemos diferenciar en 4 fases. Los emocionales, los cognitivos, los psicosomáticos y conductuales y los sociales, ¿ya? Entonces, aquí sí es importante que los que estamos presentes en este espacio podamos de una vez ir haciéndonos un check-in, ¿no? Como ir haciéndonos una autoevaluación o un test de lo que nos puede estar sucediendo también a nosotros. Denme, por favor, les voy a pedir que me regalen un minutito. Mientras tanto, les pido que puedan ir viendo estos síntomas y si quieren, si desean, un poco para que después podamos retroalimentarnos y hacer las preguntas, anotar cuáles de estos estoy teniendo. Y solo les pido un minutito, por favor, que necesito recibir algo. Listo, mil disculpas. Entonces, estos síntomas, que son esta sintomatología que es propia del burnout, se puede ir presentando y nosotros podemos estar asociándola de repente a cosas o temas aislados, pero cuando se juntan, cuando se unen, ya nos están mostrando que estamos entrando en un proceso que es mucho más delicado del que pensamos. Los emocionales son la ansiedad, la tendencia a la irritación, abatimiento o un estado pseudodepresivo, recordando que la depresión es una enfermedad, pero puede generar un cierto estado de abatimiento o tristeza profunda, sentimiento de culpa, tristeza y soledad, ¿no? Entonces, a nivel emocional, estaríamos oscilando o yendo entre lo que es la ansiedad,
la tristeza, la depresión, la irritación, la ira, ¿no? Sobre todo, y la tristeza. Luego a nivel cognitivo comenzamos a perder el autoestima profesional, ¿no? Sentirnos menos capaces de hacer las cosas, menos capaces de responder a nuestras actividades laborales. Y aumenta la insatisfacción laboral de ambas partes, porque nosotros disminuimos también nuestro rendimiento y obviamente esto va a ser notado por nuestro empleador o por la persona que está a cargo y van a comenzar a producirse temas de roce, de temas de conflictos que van a aumentar cada vez más la aparición del síntoma. En el tema psicosomático o conductual se producen alteraciones físicas y comportamentales. Reacciono o respondo de una forma que antes no lo hacía. Dolores de cabeza, fatiga, insomnio, hipertensión, úlcera, dolores musculares, entre otros. Y a nivel social se produce un distanciamiento o inhibición y frialdad con los compañeros, en este caso con los estudiantes, incluso con la familia, ¿no? Comenzamos a distanciarnos y a aislarnos, porque el malestar ya está generando un desgaste tan importante que nos está alejando de nuestra realidad, digamos, de nuestros seres más cercanos. ¿Qué metodología utilizamos para esta investigación? Esta fue una investigación de tipo cualitativo y exploratorio. También fue descriptiva. Fue a un nivel microsocial porque se realizó, se ejecutó en los docentes del instituto para ese momento, cuya población era de 42 docentes, se tomó una muestra de 30 docentes. Para ello se utilizó la encuesta cerrada y anónima, se utilizaron entrevistas, encuestas abiertas y focus group. Un poco la idea de presentar este tema, los resultados de esta investigación fueron resultados, ya ahorita les voy a mostrar un poquito los gráficos, pero los resultados de esta investigación fueron resultados que nos movieron en aquel momento, en aquel tiempo, a realizar un abordaje del salario emocional con los docentes del instituto, sobre todo en cuanto a al tema de la carga laboral y a temas de perfiles profesionales que no estaban, digamos, bien establecidos o bien diseñados. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Esta pregunta es una pregunta de integración, ¿no? Entonces, como un poco qué aspecto de mi vida podría estar sujeto a una investigación y un poco pues también qué síntomas de los que hablamos hoy pudiera estar yo sintiendo o pudiera estar yo viviendo o si se pudiera estar instaurando en mi vida un síndrome de empleado quemado, ¿no? Y cómo el salario emocional puede ayudarnos a reducirlo. Entonces, mientras les presento un poco los resultados, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Tengo ¿Todo una muy pregunta por claro o todo interno, muy Mialci. oscuro? Ajá. ¿Cómo podemos contrarrestar este síndrome? Ya, perfecto. O sea, este es un síndrome que se puede contrarrestar tomando pausas, ¿no? Lo primero que se recomienda es tomar pausas activas, sobre todo dentro del horario laboral. Nosotros no somos efectivos si estamos trabajando de manera corrida. Necesitamos parar, caminar, respirar. Hay una regla que funciona muy bien, que es la regla 50-10 o 45-15. Es trabajo 45 minutos sin ningún tipo de interrupciones, sin coger el celular, sin estar pendiente de otras cosas, enfocado en lo que estoy haciendo en un estado de concentración plena y en 15 minutos
respiro, me levanto, camino, tomo agua, me tomo un cafecito. Bueno, no cada 15 se va a estar tomando un café, porque ahí sí vamos a tener entonces burnout, pero por cafeína. Pero sí puede respirar, hablar con alguien. Tampoco se va a quedar hablando 45 minutos. Recuerde que la regla es 45-15, no 15-45. Que parece que así funcionamos, ¿no? Hoy día. Nos concentramos 15 minutos y 45 nos distraemos. Eso ya está generando un estado de ansiedad, porque luego procrastinamos y luego estamos atrasados con lo que tenemos que hacer y es súper complejo. Las pausas. La división de tareas, que es algo tan antiguo como la administración, que tiene mucho, mucho tiempo, es importante. Dividir tareas. Tomar 5 tareas al día o estas son las más importantes, abordar esas y tomar tiempos para terminar el trabajo, desconectarse del trabajo, llegar a casa, conectar con la familia, descansar, que cada cosa tenga su espacio y su lugar. Porque cuando estamos desordenados en estos procesos, estamos mezclándolo todo, ¿no? Entonces estamos jugando con nuestro hijo, pero respondiendo al correo, haciendo otra, digamos, en el trabajo, pero pendiente de lo que ocurre en casa. Entonces que cada cosa tenga su lugar. Eso también es una forma efectiva de evitar que aparezca este síndrome. Gracias, Sí, Mialsi. Tenemos una pregunta también de Camil Silva. claro, con gusto. Camil, ¿nos puedes escuchar quizá? ¿Puedes encender tu micrófono? Camil, ¿estás ahí? ¿Ahí me escuchan? Te Sí, escuchamos. Uy, otra vez, Pues, Camil. Se te corta un poquito, no te logramos escuchar. ¿Me escuchan? Ahí uso los datos Sí, mejor, ahí, creo. ahí te escuchamos. Ya, listo. Mi pregunta sería si el salario emocional se puede aplicar en cualquier rama o solo en la docencia. en cualquier ramo, en cualquier ramo. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de salario emocional? Celebraciones de cumpleaños, reconocimientos en LinkedIn o en otras redes sociales, paseos al aire libre, almuerzos de bienvenida o almuerzos de despedida, porque a veces somos muy buenos recibiendo a las personas, pero no somos tan buenos despidiéndonos de ellas. Días de la familia, por ejemplo, en el caso de la docencia, que aplica para otros casos también, los docentes instructores o los profesionales espejo, que son estas personas que hacían esta actividad y que te pueden enseñar y para que te incorpores o te integres bien. Digamos, patrocinar capacitaciones, apoyar a los empleados para que continúen sus estudios, casas abiertas, cursos en línea, celebración de aniversario en el trabajo, todos estos, todo lo que no represente el salario económico, monetario, va a darnos un salario emocional. ¿No? Esta atención me hace sentir parte de un lugar, estoy incluido en un espacio. ¿No? Entonces, todo esto que genera inclusión en el espacio va a hacer que yo me sienta, primero, va a aumentar mi sentido de pertenencia al espacio. Y segundo, va a permitir que yo sea más eficiente en mi trabajo. No se trata de salario emocional, no es comprar las pizzas para que la persona se quede a trabajar hasta las 11 de la noche, ¿no? Eso no es salario emocional, eso es abuso laboral. Eh, y tenemos que poder diferenciar, ¿no? Porque además que para que exista el salario emocional es muy importante que el empleado esté recibiendo una remuneración justa.
Porque si no está recibiendo una remuneración justa y tú vienes y le das un pastel de cumpleaños, no creo que te lo vaya a recibir muy bien, ¿no? Entonces, como muy importante que esté regulado el proceso, que todo sea justo. Luego, tampoco que si le das un pastel de cumpleaños y el otro día le gritas, no tiene mucho sentido. Entonces, demanda un estado de congruencia, demanda un clima laboral óptimo para que se pueda ejecutar, ¿ya? No es como que el mismo que te castiga luego te da un beso en la frente. No puede ser así. Necesita ser congruente el proceso. En aquel momento, para los resultados de esta investigación, lo que más generaba estrés, cansancio o agotamiento en los docentes era el tema del aula virtual, ¿ya? Porque estábamos teniendo que migrar todo el contenido a un aula virtual que finalmente venía a ocupar un espacio de presencialidad. Fue una demanda importante. Y luego el diseño de las clases, ¿no? Por lo menos en desarrollo personal, cómo yo hago un renacimiento en línea, ¿no? Esta persona está en su casa haciendo este renacimiento, que es una técnica que se usa en desarrollo personal, y bueno, si tiene una crisis emocional, si tiene un dolor emocional, ¿cómo lo atiendo? ¿Cómo lo acompaño? Entonces, esto era un poco lo que generaba mayor estrés a los docentes. Mi Alci, también tenemos otra pregunta en el chat. ¿Qué hago Claro. para evitar el burnout si personas tóxicas me rodean? Bueno, esta respuesta va a ser más de la ALSI terapeuta que de la ALSI administradora, ¿no? A ver, que primero hay que revisar qué es una persona tóxica. Eso es lo primero. Segundo, revisar qué es lo que me conecta con esa persona tóxica. ¿Qué es lo que a mí me hace ruido de esa persona y me conecta y me pone en contacto con esa persona? Luego también sabemos que sí hay personas que definitivamente son ladrones energéticos, así como hay personas tóxicas, hay personas vitamina. Les recomiendo aquí publicidad no pagada, el libro de Marian Rojas Estapé que se llama Encuentra tu persona vitamina, que puede ayudar mucho a aprender a lidiar con este tipo de conductas. Un poco mi respuesta, la respuesta que yo tengo ante un comentario o una actitud o una acción tóxica va a determinar qué tanto esto influye en mí, ¿no? Si una persona llega y me dice, ay, sí, qué feo te queda el color mostaza, yo tengo tres opciones. Una, me pongo triste y digo, chuta, qué feo, y esta camisa que me la regaló mi mamá, yo que me gustaba tanto y ya no me la voy a poner más, qué doloroso, qué triste. Y me apago y me voy adentro y me incomodo, ¿no? Me pongo triste. La segunda es responder a la persona, fea mi camisa, fea tú, ¿no? Como ser grosera o ser, digamos, confrontativa. Y la tercera puede ser, a ti te parece fea, pero a mí me gusta, ¿no? Y yo me siento bien con ella. Entonces, digamos, ninguna de las tres respuestas es buena o mala, pero la tercera definitivamente es más asertiva. Mi respuesta al comentario o a la conducta o a la acción tóxica me puede blindar, ¿no? Trabajar en mi autoestima, trabajar en mi seguridad, trabajar en mi forma de estar en el mundo, me permite entonces no caer en provocaciones y no caer en conflictos con personas que definitivamente lo hacen lo mejor que pueden. Y luego también un poco observar cuáles son mis actitudes tóxicas, ¿no? Porque eso también es responsabilidad existencial. ¿Qué hago yo que puede contribuir en esto? Y de ahí pues me salgo de un estado en el que solo me hacen cosas y puedo entrar en una dinámica en la que me hago cargo y puedo tener una mejor respuesta ante esta situación. Y si es muy complejo, muy tóxico, que realmente no se puede ni respirar el aire allí, pues váyase, porque no hay chance, a menos que sea su hijo o su esposo, ¿no? Con el esposo hay solución, pero con el hijo no, complicado. Entonces, un poco aprender a gestionar mis emociones de cara a lo que ocurre. Eso. Muchísimas gracias, mi Alci. Nos quedó claro, creo.
Sí. Bueno, un poco invitarles, siempre es importante el autocuidado, ¿no? Y era uno de los resultados de esta investigación, era lo importante que es que nosotros aprendamos a cuidarnos y aprendamos a darnos nuestros espacios. No esperar que los espacios se nos den, sino nosotros mismos apropiarnos de nuestra forma de trabajar y brindarnos esta seguridad y esta tranquilidad. Y luego de cara a las empresas o de cara en este caso al instituto, que en aquel momento fue la empresa investigada, promover, como les decía, actividades que motiven a las personas a que les aumenten su sentido de pertenencia y que les hagan sentir parte de, de un lugar seguro, de un lugar amoroso y de un lugar que está disponible para que podamos crecer, ¿no? También los planes de crecimiento son importantes dentro de de un espacio laboral, ¿no? Para poder sentirnos bien y no sentirnos quemados. Muchísimas Eso. gracias, mi Alci. Te agradezco la exposición, tu acompañamiento, tu consejo como terapeuta. Esta pequeñita impulso que nos das, ¿no? Para poderlo aplicar, pues también dentro de nuestros trabajos respectivamente. Ya sabemos que no solamente es para la docencia, sino para cualquier ámbito en el que nosotros podamos ejercer. Muchísimas gracias, Sí, mi Alci. un Realmente gusto. tu participación, pues como siempre, excelente. Siempre guiándonos desde el conocimiento. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo, mi Alci, una buena noche. Y con eso, pues continuamos ahora con una estudiante. Bueno, ya no es estudiante, ya es graduada. Sí, la licenciada en Comunicación Social con mención en Periodismo. También ya ahora es técnica superior en Interpretación de Lengua de Señas y es máster en Comunicación Transmedia por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Bienvenida, mi querida Naema. Estamos en tus manos. Hola con todos, buenas noches. ¿Sí se me escucha? Perfectamente, te escuchamos. Bueno, antes que nada quiero agradecerle al Instituto Crecer por el espacio porque pienso que estos son momentos, gracias, en donde nos podemos nutrir intelectualmente, pero también para permitir que juntos la sociedad avance. Quiero mandarle un saludo muy especial también a las personas de la comunidad sorda que se encuentran aquí presentes. Quiero mandarle un saludo a los profesores. Gracias por sus enseñanzas. Y bueno, voy a arrancar con mi exposición. Me gustaría saber si me pudieran dejar compartir pantalla, por Claro, favor. un momentito, por favor. Ya te ayudo. Por favor. Gracias. Ok, ¿se ve? Perfectamente. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, yo sí quería acotar algo y es que quiero darle un agradecimiento especial a la profesora Guadalupe Albuja por el impulso hacia esta investigación. Ella no solo me ha apoyado en el proceso en cuanto a la realización de una guía, sino que también me ha dado mucho apoyo moral, que es lo principal y es lo más importante y es lo que realmente hace que uno pueda decirle a un profesor, no profesor, sino maestro. Y por supuesto a la profesora Valesca por también su apoyo para seguir adelante con este proyecto y, si Dios lo permite, expandir. Bueno, quiero arrancar indicando que también hay algo muy importante y es que la verdadera igualdad de oportunidades radica desde que se respetan los derechos de todas las personas, independientemente de su género, de su raza o de su condición.
quiero comentarles, bueno, ustedes ya saben, yo soy Naima Sánchez Vega y me hubiese gustado arrancar con una cifra que evidencie cómo se encuentran los niveles de violencia dentro de la comunidad sorda en Ecuador. Lastimosamente, ese es un dato inexistente, pero yo siempre he dicho que es inconcebible creer que de 62.155 personas con discapacidad auditiva en Ecuador, al menos 10 no sufran de algún tipo de violencia, siendo que mujeres que no tienen ningún tipo de discapacidad sufren de violencia. Y hasta el día de hoy no he encontrado alguna encuesta adaptada a lengua de señas que permita reflejar una realidad social. Es por eso que mi tesis se titula Violencia, a ver, voy a hacer esto, perdón un momento, ya ahí está. Violencia invisibilizada. Análisis de la violencia de género ejercida en la comunidad sorda de Guayaquil y elaboración de una guía sorda violeta como producto de su investigación. El objetivo general de este trabajo de investigación es el proporcionamiento de un recurso accesible y específico que le va a permitir a mujeres sordas de Ecuador identificar, comprender y saber dónde buscar ayuda en situaciones de violencia de género, dónde acudir y los derechos que tienen en este caso siendo mujeres con una discapacidad auditiva. La relevancia investigativa, bueno, como lo mencionaba en un inicio, al inicio de esta intervención, es de que en Ecuador aún hacen falta análisis o investigaciones que se enfoquen hacia personas con discapacidad auditiva. Y es por eso el porqué de esta investigación. Pienso que la investigación en cuestión va a poder posibilitar que futuros investigadores vean estas herramientas, vean estas investigaciones no solo como un tema investigativo o informativo, sino también como una herramienta de provecho que va a permitir que se tome conciencia en la sociedad y sobre todo se brinde apoyo, asistencia y ayuda a una problemática social que, a mi parecer, ha sido subestimada en la sociedad ecuatoriana. Entonces, para partir de el concepto de lo que es, en este caso, violencia de género. Bueno, ¿qué es violencia de género de forma general? Es el abuso de poder o las normas perjudiciales hacia un grupo determinado, ya sea por su orientación sexual, por su género, por su identidad o por su raza. Esto lleva a repercusiones como la desigualdad o la discriminación. En cuanto a la violencia de género, dentro del contexto de la comunidad sorda es distinto, pero no deja de ser similar. ¿A qué me refiero con esto? En este caso, a una persona sorda, al momento en el que la estén discriminando o la estén violentando, va a ser porque es una persona sorda, porque creen que es menos. Entonces, eso es violencia de género hacia la comunidad sorda, que te desvaloricen por ser una persona sorda y que abusen de ti, etc. A lo largo de esta investigación he podido recopilar distintos tipos de violencia. Unos de ellos los pude investigar por medio de la ONU y otros pude recabarlos por medio de investigadores académicos, donde mencionan que hay un sinnúmero de tipos de violencia. Estos fueron los que pude abordar mayormente y de manera superficial se los voy a leer porque más adelante en los resultados voy a mencionar también de manera superficial cuáles serían
esos tipos, cuáles son los significados de estos tipos de violencia, pero arraigados a la comunidad sorda. Entonces tenemos, como pueden leer en pantalla, violencia simbólica, cultural, directa, estructural, psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia emocional, violencia estructural y violencia digital o en línea. Nuestro objeto de estudio, en este caso, decidí centrarlo en 6 mujeres sordas, integrantes y ex integrantes de la Asociación Comunitaria de Sordos de Guayaquil. Y pude realizar mi metodología en una técnica mixta. Utilicé una técnica cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa porque reunió datos, en este caso resultados y encuestas, y cualitativa donde pude realizar entrevistas semiestructuradas a expertos y a los mismos, bueno, a uno de los sujetos de estudio, para su posterior interpretación. Entonces, en lo que respecta a las entrevistas semiestructuradas, en este caso pude acceder a una mujer sorda que es profesora de la Asociación Comunitaria de Sordos de Guayaquil, Marifer Prado. Ese es su apodo, le decimos así de cariño, pero es María Fernanda Prado. Y ella nos mencionaba que aquí para ella lo más importante y lo que se destaca y su preocupación es de que hacen falta servicios de psicología para la comunidad sorda. Hace falta que las autoridades le presten atención a un grupo que, si bien sabemos, es prioritario en cualquier parte del mundo, teniendo de por sí ya una discapacidad. También mencionó la importancia de información que está haciendo falta en los noticieros. Y es verdad, justamente, bueno, esta y muchas razones fue lo que me motivó a que yo busque realizar una investigación de esta índole, porque si bien es cierto, incluso en los noticieros no hay información sobre estos temas. Yo me pregunto por qué. Y resulta que converso con una mujer sorda y también me dice, esto hace falta. Y ahí viene la duda, pero ¿por qué? Es un tema quizá muy amplio, pero también es un tema que nos pone mucho a pensar. También tenemos a la siguiente entrevistada, Damaris Arias Bedón. Ella es profesora del Instituto Crecer y es intérprete con experiencia. Ella me ayudó con una entrevista donde pude también saber su óptica. Lo que quería era que ella, por medio de su experiencia y su trabajo de la mano directa con la comunidad sorda, pudiera darme también más luz. Y ella lo que rescataba, lo que destacaba de todo esto es que, por lo general, un proceso de denuncia de por sí ya es tedioso aquí en el país. Y ella dice, ahora imagínate para una mujer sorda. Primero, que no hay facilidades en el proceso de denuncia para ellas. Segundo, que hacen falta intérpretes disponibles. En fiscalías tú vas y bueno, no están. La pregunta es ¿por qué no están? No es porque los intérpretes no quieran estar, es porque eso es algo que ya deben encargarse las entidades gubernamentales de realizar una correcta gestión para una buena atención hacia personas con discapacidad auditiva. La propuesta que ella daba era de que sería ideal que se capaciten a más intérpretes en procesos de denuncia, pero sobre todo, también como una sugerencia, es de que existan intérpretes disponibles en plataformas online. Ya, si a veces se hace difícil que sea presencial, por lo menos de manera online. Esa era la sugerencia de ella, pero cuando yo le pregunté, le decía, ¿y cuáles son los desafíos que una intérprete como usted ha enfrentado cuando se ha encontrado en procesos de denuncia? Y me dice, bueno, hay algo más, y es que muchas veces cuando yo
voy a la fiscalía, estoy con la persona sorda, se quiere realizar la denuncia, muchas veces la misma persona sorda no domina del todo su idioma. Y esto también genera muchas barreras comunicacionales y un retroceso del mismo proceso. Y la última entrevistada fue la psicóloga Yasmín Ruiz. Ella es psicóloga del Centro Municipal de Audición y Lenguaje de Guayaquil, un centro en el que tuve la oportunidad de realizar mis prácticas preprofesionales. Y ella mencionaba de que, bueno, debo aclarar también que en este centro municipal hay niños tanto con hipoacusia como niños con sordera profunda. Y ella decía que las madres de niños sordos les daba miedo o vergüenza denunciar, porque ellas pensaban que probablemente no les iban a creer, se iban a ver como, se iba a ver mal que ellas vayan y hablen. Ella lo que propone es que es necesario que se mejoren las leyes que amparen a las mujeres sordas. Debe haber más acceso y coincidió con lo que mencionó la intérprete Damaris Arias, y es de que es importante que hayan intérpretes en estos momentos cruciales para la vida de una mujer sorda. También destacaba que es importante que se mejoren los servicios de psicología, algo que coincidió con María Fernanda Prado, la señorita sorda a la que tuve el honor de entrevistar, porque eso es lo que crea una barrera, eso es lo que crea un caos y eso es lo que hace que no avancemos como sociedad, sino que más bien vayamos retrocediendo. Entonces hay que tratar el problema de raíz. En este momento, bueno, les estoy enseñando una foto de las encuestas. Estas encuestas fueron adaptadas en lengua de señas. Fueron total de 25 preguntas, en donde pude consultarle su estado civil, edad, su nivel de estudios, los distintos tipos de violencia que los vamos a ver más adelante, las preguntas en este caso con sus resultados, y también que me dejen sus sugerencias. En cuanto a las encuestas, bueno, aquí hay una foto de lo que fueron las encuestas, pero si mal no recuerdo la repito abajo, así que voy a avanzar. Primero con los resultados más destacados. Las señoritas a las que pude encuestar, señoras también, dijeron que al menos el 50% se sintieron discriminadas debido a su condición auditiva. Y esto es algo que pasa a menudo. No es que no pasa. O no es que solo le pasa a ellas tres y a nadie más del Ecuador le pasa. Esto le pasa a muchas personas sordas, profundas. Incluso yo teniendo hipoacusia también me ha pasado. Entonces, es algo en lo que, si partimos desde ahí, esta pregunta corresponde hacia la violencia de género. Y es algo también importante repensar. Ok, ¿qué está haciendo mal la sociedad? Pienso que por ese lado hay que nutrir de valores a todos, ¿no? Desde los hogares. También tenemos una pregunta que es la número 10, de si alguna vez han tenido falta de acceso a la educación inclusiva y a oportunidades laborales por ser sorda. Esto vendría a ser un tipo de violencia simbólica, y 3 respondieron que sí y 3 respondieron que sí, más de una vez. Es decir, ninguno respondió no. Otra pregunta también referente a la violencia simbólica es que si alguna vez las personas han creído que ellas han sido menos inteligentes por ser sorda. 3 respondieron que sí, y sí más de una vez, y otras 3, bueno, gracias a Dios respondieron que no. En cuanto a la violencia cultural, se refiere a la falta de reconocimiento y apoyo
a la lengua de señas y ausencia de intérpretes en situaciones importantes, en este caso por parte de entidades gubernamentales y exclusión de oportunidades, donde todas respondieron que en efecto sí han sentido que han tenido algún tipo de violencia cultural a lo largo de su vida. Tenemos la violencia estructural. Voy a aumentar un poquito la visibilidad de esta imagen. En cuanto a la violencia estructural, el 83.3% respondió que ha sufrido algún tipo de violencia estructural. ¿Qué es la violencia estructural? El acceso limitado a la educación en lengua de señas, barreras laborales y discriminación en el empleo, acceso restringido a servicios de salud, falta de accesibilidad en espacios públicos y falta de representación en decisiones políticas. La violencia psicológica, bueno, muchos pueden tener más claro este término, ¿no? Pero el 50% dijo que sí ha sufrido algún tipo de violencia psicológica, el otro 50% indicó que no. Y esto básicamente es acoso, insultos, manipulación emocional o desvalorización de sus sentimientos. También tenemos aquí en la pregunta 18, la violencia sexual. En este caso es muy evidente saber qué es violencia sexual. Puede ser acoso, abuso, explotación sexual, violación, un acto sexual sin el consentimiento de la mujer sorda. Una dijo que sí y 2 respondieron que más de una vez han sufrido algún tipo de violencia sexual, lo cual es preocupante. Tenemos en la pregunta 20 la violencia política. La violencia política básicamente son las negaciones de los derechos políticos y la falta de representación y participación en procesos políticos gubernamentales de personas sordas. Muchas veces también en lo que respecta a la falta de acceso a la información política, al momento de que toda no sea traducida a lengua, no sea interpretada a lengua de señas, pues esto también vendría a ser un tipo de violencia política, porque se le está negando información vital e importante a una comunidad prioritaria, como lo mencioné en un inicio, porque sí es prioritario. Entonces, 4 respondieron que sí y 1 respondió sí, más de una vez. Y por último, tenemos la violencia económica y patrimonial, que se refiere a cuando alguien, ya sea tu pareja, tu padre, quiere controlar tu dinero o limitar tus recursos económicos. Y 4 de ellas respondieron que sí han sufrido algún tipo de violencia económica y patrimonial. En cuanto a la valoración de la hipótesis, yo puedo decir que sí, se logró en gran medida. ¿Por qué? Porque se evidenció que en efecto, aunque como lo mencionaba con la profesora Valesca justamente el día que estaba exponiendo mi proyecto de titulación, ella me decía, bueno, me hubiese gustado que sea aún mucho más amplio. Sí, es verdad. Fue un poco difícil, de hecho fue un reto poder decirles, ayúdenme con estas encuestas. Pero la realidad es que igual sí se evidencia. Se evidencia que sí hay un cierto grupo que sufre de alguno de estos tipos de violencia que les he mencionado y que no se está exento de sufrir violencia de género si se es una persona sorda o con hipoacusia. En cuanto a las conclusiones, bueno, mis conclusiones como tal es que es necesario saber que el golpe físico no solo eso representa violencia, sino que va mucho más allá. Por eso les estaba mencionando y hacía hincapié en los tipos de violencia que pude investigar y me gustaría que en un futuro pues
la sociedad se informe con relación a los distintos tipos de violencia que existen y para que tanto las mujeres los puedan identificar y tanto como hombres puedan ayudar y asistir. Y las recomendaciones es de que yo esperaría que en un futuro existan investigadores, estudiantes, que busquen ampliar este tipo de disertaciones, que busquen llegar a más provincias, a más ciudades, a más cantones, para que quede un antecedente, para que quede un expediente de que esta no tiene por qué ser una comunidad relegada por la sociedad. Yo como tal les doy las gracias. No sé si por factor tiempo, creería que no los voy a dejar de compartir, se pudiera proyectar el video o una parte del video. ¿Eso se podría o no? ¿Sí se puede? Ya, ok. En este momento, entonces gracias, voy a proyectar una parte de lo que fue la guía sorda Violeta. En donde esta guía, como les mencionaba, es muy importante para mí, pero más que nada me interesa que las mujeres sordas sepan dónde acudir, sepan qué hacer y sepan más que nada identificar dónde está la violencia. No, como les decía, que no es solo en un golpe. Entonces me permiten un momento para proyectar el video. Sección 7. Si te encuentras en alguna situación. ¿Sí se puede ver el video? Sí, lo vemos. Ok, si no se escucha me lo indica, ok. Sección 3. Acciones de prevención. Información con relación a centros o plataformas de ayuda y servicios de psicología para personas con discapacidad. Aplicación 911. Es una plataforma gratuita especialmente para individuos con discapacidades auditivas o físicas. A través de esta app, los usuarios pueden informar sobre incidentes mediante cualquier dispositivo móvil. Para activar el servicio, se debe descargar la aplicación en el celular y completar el registro con los datos personales. Una vez realizado este proceso, el usuario tendrá la posibilidad de incluir información médica personal como su tipo de sangre, alergias y otras condiciones médicas relevantes. En este caso, hay muchas opciones que se van a alinear a lo que desees para pedir ayuda. En el caso específico de estar pasando por una situación de violencia agravante, te diriges a la sección Policía y aplastas la opción Violencia, donde te van a pedir que confirmes un envío de emergencia de violencia y pondrás Confirmar. Posterior a ello, tu mismo celular te va a pedir que compartas tu ubicación al usar la app. Lo ideal es que aplastes la opción Sí. La atención es 24/7. Si te encuentras con una persona oyente que entienda la lengua de señas, ella puede llamar al 911 desde su celular o desde un teléfono convencional. La atención es 24/7. En Guayaquil puedes llamar de manera gratuita al número de Amiga Ya No Estás Sola, 1-800-112-112, dirigido por el municipio de Guayaquil. La atención es 24/7 si te encuentras en alguna situación de violencia agravante. Si deseas ayuda profesional especializada y asesoramiento legal, las oficinas de Amiga Ya No Estás Sola están ubicadas en el Terminal Terrestre de Guayaquil, piso 1, local 117, de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde.
En Quito está el Patronato San José de Quito, donde las mujeres pueden recibir ayuda por parte de los servidores del establecimiento. Sin embargo, por seguridad, ellos no dan las direcciones. La manera en la que los puedes contactar es a través de su página web www.patronato.quito.gov.es/servicio-violencia-género/. Bueno, ahí pudieron ver una parte de la guía porque en realidad son 6 capítulos que recopila introducción, conclusiones, tipos de violencia, cómo abordarlas, dónde pueden conseguir ayuda y también sus reflexiones. Como les digo, bueno, agradezco una vez más a la licenciada Guadalupe Albuja, que fue quien me guió durante este proceso. También espero en un futuro mejorar la guía, porque es necesario que se extienda, es necesario incluso tener apoyo de más intérpretes profesionales en el área, porque evidentemente no soy yo todavía una profesional con experiencia, quizás sí ya graduada, pero lo lindo sería que más personas se unan para que esto avance, para que, como les decía en un inicio, avancemos como sociedad. Como siempre digo, unidos somos más y todos vamos y caminamos por un mismo fin. Muchas gracias por su tiempo. Bravo, muchísimas gracias, Naema. Realmente te aplaudimos todos. No solamente porque ha sido realmente una ponencia magistral, sino también porque intentar abordar este tema, visibilizar, tener en cuenta que la violencia no solamente es de los oyentes, no solamente pasa con oyentes, pasa también en la comunidad sorda. Y qué importante visibilizarlo, qué importante que tomemos también estos temas y que apoyemos a la comunidad para que sepan qué hacer, ¿no es cierto? Como tú dices, es un inicio, un pie que puede seguir apoyando a otras investigaciones y que sea también, en este caso, difundido, ¿no? Ojalá en algún momento pueda llegar a alguien y digan, ¿dónde están las estadísticas? ¿Por qué no hacen un censo en la comunidad sorda de mujeres? ¿Qué está pasando? ¿Por qué seguimos invisibilizando a la comunidad sorda? Los seguimos violentando, no solamente por no darles en este caso su derecho a la comunicación a través de la lengua de señas, sino ya vamos reuniendo muchos más temas, ¿no es cierto?, en las que seguimos violentando a la comunidad. Ojalá en algún momento, como te digo, Naema, realmente tu investigación ha sido un piecito, una gradita y esperamos pues que se transforme en una escalera enorme. Todo pues en función de la comunidad. Gracias, profesora Valesca, por sus palabras de aliento. Es importante destacar y resaltar su interés por este tipo de investigaciones que justamente van a encaminar a que Ecuador cada vez sea mejor. En general espero a futuro no solamente Ecuador, sino el mundo. Eso es lo más importante, que realmente el mundo, ya no poniendo específicamente el lugar, el país, la ciudad, sino que todos somos parte de esta sociedad y como sociedad tenemos que luchar para que haya inclusión y un mundo libre de violencia. Muchísimas gracias, Naema. Realmente de corazón, pues, te aplaudo. Gracias, gracias a todos. Yo les aplaudo a todos los profesores porque todos me ayudaron. Como lo digo, con ese temple, con esa rigidez, les agradezco a todos los profesores del instituto. No tuve inconveniente con ninguno, realmente amo a cada uno de los profesores que pudieron hacer que yo llore, patalee, pero era necesario para poder llegar a un buen fin. Gracias.
Me alegro muchísimo. Muchos cariños para ti en la distancia. Estamos a algunas ciudades de distancia, pero realmente te mando un abrazo muy grande. Y pues bueno, esto ha sido, como ustedes ven, un día lleno de aprendizaje. Las ponencias han sido una fuente invaluable de conocimiento y reflexión, recordándonos la importancia de nuestros campos respectivos. Los invito a continuar esta experiencia enriquecedora donde seguiremos explorando nuevas ideas y fortaleciendo nuestros lazos académicos y profesionales. Espero verlos a todos el día de mañana para otro día emocionante de aprendizaje y crecimiento juntos. Un abrazo. Muy buenas noches con todos.